medida quisiera preguntarles qué fue lo que nosotros vimos y qué dijimos que íbamos a hacer el día de hoy, en esta semana. A ver, los escucho. A ver si se acuerdan. Sí, lo último fue, sí, obviamente los memes, pero después de los memes. ¿Cuál de lo del ADN ese Monroy está más perdido que? Después de ver los memes, ¿qué fue lo que vimos? La velocidad de reacción. ¿Y alcanzamos a ver algo de las simulaciones? No. ¿Un video? No. Están como confundiendo biología con química. Entonces, miramos los memes y luego les hablé de que esta semana íbamos a ver los diferentes simuladores que había frente a los factores que afectaban la velocidad de reacción. Y eso es precisamente lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Entonces ya les comparto la pantalla para que ustedes evidencien pues las simulaciones que vamos a efectuar. Admito a otra persona y ya empezamos. ¿Cuáles semilleros? No, ¿en qué momento les dijeron? No, todavía no han informado nada de eso. Ya simplemente son especulaciones. No se ha dicho nada de eso. Pues sí, pero una fecha que se piensa volver, pero no se ha confirmado en sí. Listo, niños. Ahí en sus pantallas ya están viendo el programa Yenka, en el que vamos a comenzar esas simulaciones de esa forma que viene en la secuencia de este programa. ¿Listo? Entonces, en primera medida, entraríamos a ver qué son, cómo es que nosotros evidenciamos el efecto de los catalizadores en la velocidad de reacción, la concentración y la relación con la velocidad, la definición de velocidad de reacción, pólvora y explosiones, medida de la velocidad de reacción, superficie de velocidad, temperatura y velocidad. Y vamos a iniciar con lo que corresponde a la definición de velocidad de reacción. Esperen, los comparto de otra manera porque empieza a fallar. Esperen. Listo. Entonces acá vamos a tener la simulación para nosotros entender a qué hacemos referencia cuando mencionamos velocidad de reacción. Acá vamos a tener un tubo de ensayo en donde se va a efectuar la reacción química entre dos sustancias. ¿Cuáles son estas dos sustancias? Carbonato, los micrófonos, entre carbonato de calcio y ácido clorhídrico. Esa reacción va a generar dióxido de carbono. Y como el dióxido de carbono se va a generar en estado gaseoso, pues va a pasar por esta manguerita y va a empezar a llenarse esta jeringa que tenemos acá. Y vamos a apreciar cómo cambia el volumen conforme avanzamos en el tiempo. Y ya más adelante miraríamos cómo calcular la velocidad de reacción a partir de la gráfica general. ¿Listo? Entonces, acá voy a adicionar el ácido clorhídrico y también adicionaríamos el carbonato de calcio. Y voy a quitar la pausa
y se van a fijar muy detenidamente en lo que corresponde a la gráfica para que ustedes puedan evidenciar ese cambio. ¿Listo? Entonces ahí corriendo la simulación. Voy a reducir el tamaño para que ustedes puedan ver mejor. Listo. Y la voy a dejar hasta ese punto para que evidenciemos lo que pasa de manera inicial. Listo. Acá tengo exactamente no la velocidad de reacción en sí, porque ya vamos a ver más adelante en el próximo encuentro, pues cómo calcularíamos la velocidad de reacción general. En este caso se trata de la velocidad con la que se forma el gas, es decir, el dióxido de carbono. Si nos fijamos, pues obviamente al no empezar la reacción química, pues la velocidad está en cero. Una vez que empezamos a correr la simulación, pues su velocidad va a aumentar de forma exponencial. Sin embargo, va a llegar un punto en el que la velocidad se torna en línea recta, que sería esta de acá. ¿Qué significa esa línea recta? ¿Qué podemos deducir acerca de la velocidad a partir de este punto, como por acá? A partir de aquí en adelante, ¿qué podemos decir acerca de la velocidad? Es constante. Muy bien, Edwin. Muy bien también, Sergio. Entonces, en este punto la velocidad es constante. También, ¿qué podemos deducir a partir de esta gráfica? La velocidad con la que se produce este producto no es en todo momento constante. Acá empezó a una determinada velocidad, fue cambiando hasta que se tornó de esa manera. Entonces por acá voy a tener una velocidad, por acá voy a tener otra velocidad. Y esa velocidad únicamente corresponde a la producción de dióxido de carbono. Ya vamos a ver más adelante que podemos establecer una velocidad de reacción general, pero por ahora se trata de la velocidad individual de las sustancias que participan en la reacción química. En este caso, el dióxido de carbono. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido la gráfica del ácido clorhídrico? Pues la velocidad de reacción empieza máxima, van a seguir la linecita que aparentemente voy a trazar con la manito. Entonces acá empezaría máxima, empezaría a reducirse, 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 y acá va a llegar también un momento en el que se torna constante la velocidad. El carbonato de calcio de igual manera. Acá empieza a una máxima velocidad, empieza a reducirse, 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 y llega un momento en el que se vuelve constante. Ya vamos a analizar más adelante qué repercusiones va a tener de que las velocidades en algún punto del tiempo se vuelvan constantes. En primera medida, pues simplemente estamos analizando cómo cambia la velocidad de una sustancia referente al tiempo. Y ese sería el cambio. ¿Preguntas, dudas acerca de esa simulación? Ahora bien, sí, en el caso de los reactivos es descendente y también llega un punto en el que es constante. Entonces, para que me entiendan mejor esa partecita, esperen, les comparto la pizarra para que podamos ver mejor. Esperen. Les comparto acá. Listo. Supongamos una reacción muy sencillita en la que A se descompone en B y en C. Si nosotros analizamos la gráfica, sería de esta manera. Acá sería la cantidad que hay de cada una de esas sustancias. Y acá sería el tiempo. Bien. Ahora, si nosotros hablamos de los reactivos, ¿cómo va a ser? Pues empieza en una máxima cantidad y empieza a reducirse hasta que llega a un punto en el que se torna constante esa velocidad.
Por el contrario, B y C, como se tratan de productos, pues van a empezar con una cantidad de cero y van a empezar a aumentar conforme se inicia la reacción química y llega un punto en el que se mantienen constantes. Esta gráfica sería para el caso de los productos, porque inicialmente no hay nada. ¿Cuál es la velocidad? Pues cero. Y empieza a aumentar, se vuelve constante. Y esta sería la gráfica para los reactivos, que se empezarían a reducir conforme avanza el tiempo. Ahora, hay dos productos, entonces podemos afirmar que por acá vendría otro y también se tornaría constante. Por ejemplo, podemos decir que este es B, que este es C y que este sería A. Ya vamos a entrar más adelante a mirar todo ese tipo de gráficas referentes a la velocidad y qué pasaría en este punto cuando se tornan de esa forma. ¿Listo? Entonces, pasando nuevamente a lo que corresponde a la aplicación, sería de esta manera. ¿Listo? Bien, esa es la primera simulación referente a cómo cambia la velocidad de una sustancia cuando es, en este caso, un producto. Entonces sería la producción de dióxido de carbono. Por acá tienen. Exactamente, así como lo dijo Eddie. Gracias, Eddie. Y en todas las reacciones va a tender a pasar lo mismo. Obviamente se manejan otras cantidades diferentes. De hecho, acá también pudimos variar las cantidades y también obteníamos gráficas muy semejantes. Listo. La siguiente simulación que nosotros vamos a ver es catalizadores y velocidad. Bien, pregunta, ¿qué era un catalizador? A ver si se acuerdan. ¿Qué era un catalizador, muchachos? Niños. Ah, por acá Gerson me hacía una pregunta que si se puede calentar más. Sí, claro, en esas gráficas, si aumentamos la temperatura, muy probablemente vamos a aumentar la velocidad con la que reaccionan. Entonces Sergio dice con lo que se acelera la reacción, lo que aumenta la velocidad de reacción, lo que funciona para acelerar o desacelerar una reacción. Muy bien. Una vía de conducción que ayuda a que se acelere. Muy bien, María. Son unas sustancias que se agregan a los reactivos para aumentar. Bien. Entonces, si se acuerdan, un catalizador es una sustancia que podemos adicionar a una reacción química para modificar su velocidad, que puede ser bien para aumentarla o para reducirla. En mayor medida se utilizan para aumentarla. ¿Listo? Pero nosotros sabemos que también pueden funcionar en sentido opuesto, también para reducirla. Entonces vamos a ver cómo cambia la velocidad de reacción conforme a una sustancia, perdón, a una reacción que no se le añade y a otra que sí hacemos uso de ella. Entonces para eso vamos a utilizar peróxido de hidrógeno. Y el peróxido de hidrógeno lo vamos a adicionar en cada uno de los recipientes. Ahí la simulación está en pausa. Nosotros sabemos que el peróxido de hidrógeno se descompone en hidrógeno y también, no, perdón, en agua y en oxígeno. Entonces, peróxido de hidrógeno se descompone en forma oxígeno diatómico, en forma gaseosa y agua también en fase vapor. Ahora, conforme se vaya generando el oxígeno, pues se va a ir aumentando el volumen de estas jeringas. Pero en uno de estos recipientes, en estos tubos de ensayo, le voy a agregar óxido de manganeso, que por ahí Briñes lo colocaba en un meme. Y el óxido de manganeso, de hecho, es un catalizador que permite acelerar la velocidad con la que se descompone el peróxido de hidrógeno. Entonces se lo voy a adicionar al segundo tubo de ensayo. Vengo y se lo adiciono, ahí ya estaría. Entonces el de moradito es que ya tiene óxido de manganeso y este es simplemente peróxido de hidrógeno. ¿Listo? Y vamos a observar cómo afecta el uso de catalizadores la velocidad. ¿Y cómo sabemos eso? Pues
Esa línea que va a empezar a graficarse de color azul va a corresponder al tubo de ensayo que tiene catalizador, mientras que la línea roja va a representar la reacción sin catalizador y vamos a apreciar la diferencia entre esas dos. ¿Listo? Entonces voy a quitar la pausa para que empecemos a visualizar. Lo reduzco rápidamente para que ustedes puedan mirar. Y creo que lo tengo que reducir aún más. Miren, ahora sí. Ahí ya ven. Listo, y lo voy a pausar ahí. Bien, ¿qué podemos deducir a partir de esa gráfica? ¿Qué podemos deducir, niños? ¿Qué pasó con el recipiente que tenía catalizador y el que no tenía? Que con catalizador aumentó la velocidad de reacción. Acá lo dijo Antoniles. ¿Listo? También Edwin, también Johan. Entonces reaccionó con una mayor rapidez, por acá nos dicen, y el otro no. Entonces, si nos fijamos, miren la línea azul, la pendiente tan grande que tiene en referencia a esta que no tenía catalizador. La pendiente la podemos definir como la velocidad de reacción porque acá está en términos de volumen. Entonces, acá hubo una mayor velocidad de reacción que esta de acá. Y esta se produjo unas cantidades muy pequeñas de oxígeno. Miremos nomás las jeringas. Esta alcanzó a desplazarla casi por completo, mientras en esta se desplazó simplemente un poquitico. Alcanzó a generarse, la máxima cantidad que se generó fue cerca de unos 5 centímetros cúbicos, mientras en la de arriba, en la que se usó catalizador, se alcanzaron a producir cerca de 110 centímetros cúbicos, una diferencia muy grande. Y eso es lo que hacen los catalizadores, aumentar, permitir que aumente la velocidad de reacción. ¿Listo? Y ahí lo podemos ver de manera gráfica. Listo, muchachos. Ahora vamos a seguir con el siguiente factor que nos enuncian ahí. Espérenme un momento. Bien. Entonces vamos a seguir con el siguiente. ¿Admito a alguien? Ya. Bien, el siguiente es la concentración. ¿De qué manera cambia la velocidad de reacción en relación a la concentración de los reactivos? ¿Cómo es esa relación? Si se acuerdan. ¿Qué era lo que habíamos dicho? Que los concentrados se demoraban o qué, o no se demoraban tanto, depende de la temperatura. Bueno, entonces vamos a suponer acá en este ejercicio, en esta simulación, que la temperatura se mantiene constante en los tres. Únicamente va a cambiar la concentración. Y por ahí nos decía Sergio que podría ser que se aumentara la rapidez con la que se efectuaba la reacción. Entonces, ¿cuál es la relación en términos resumidos? Exacto. Entonces, Johan por ahí nos dice que los factores son esos que se enuncian ahí: temperatura, enlaces, catalizadores. Entonces, esos son los que se mantendrían constantes. Y para mantenerlos constantes, por ejemplo, la temperatura, bueno, a la misma. Y en cuanto a los enlaces, pues se trataría de la misma sustancia. Acá vamos a utilizar carbonato de calcio más ácido clorhídrico. Es lo que está en cada uno de esos recipientes. Y se va a producir en ambos casos dióxido de carbono. Y también, pues acá no se utilizaría catalizadores, entonces se mantendría
constante ese parámetro. Sí, son los que se mantendrían constantes. Únicamente va a cambiar la concentración. Entonces, como les venía diciendo, la relación es que entre mayor concentración, mayor va a ser la velocidad con la que se efectúa una reacción química. ¿Y eso por qué pasa? Porque al aumentar la concentración yo aumento la velocidad de reacción. En términos moleculares, ¿qué es lo que está pasando? Porque al aumentar la cantidad, aumenta la velocidad. A ver si alguien me responde esa. Sí, se tienen que romper los enlaces. Entonces va por ese lado. Ah, por ahí decía Gerson, muy bien. El número de moléculas. Al aumentar el número de moléculas, aumenta la posibilidad de que choquen con mayor frecuencia. Y al chocar con mayor frecuencia, de una manera prácticamente con una mayor energía, pues va a permitir que los enlaces químicos se rompan con mayor facilidad. Y nosotros sabemos que entre más rápido se rompan esos enlaces químicos y se generen nuevos enlaces, mayor va a ser su velocidad. Esa es la explicación en términos moleculares, ya analizando en concreto cómo sería eso de las partículas a nivel interno. Bien, entonces, como yo les había dicho, esa reacción produce dióxido de carbono y lo voy a capturar en estas bombitas que estoy poniendo ahí. Listo. Ahora, ¿cuál creerían que va a ser la bombita más inflada al cabo, por ejemplo, de 10 segundos? ¿Qué es lo que se supondría? La 3, es decir, esta de acá. Y la bombita que va a estar menos inflada al cabo de 10 segundos, la 1. Entonces, y obviamente la intermedia sería la que tiene 1.5 molar. Esto es concentración. 1 molar, 1.5 molar y 2 molar. Que por allá en grado noveno ustedes veían ese tipo de concentración, que era mole sobre litro, que lo vamos a repasar más adelante. ¿Listo? Entonces vamos a calcular 10 segundos, pausamos la simulación y miramos si efectivamente fue de esa manera como nosotros la decíamos. No, Johan, esta es otro tipo de concentración. Esas que usted mencionó ahí son concentraciones físicas y concentraciones químicas se refiere a molaridad, que fue lo que vimos ya de últimas. Listo, entonces vamos a empezar la simulación 10 segundos. Listo, ahí. Entonces, ¿sí ocurrió lo que nosotros decíamos o no? Listo, ahí Edwin confirmó también que fue de esa manera. Gracias, Sergio. Gracias, Johan. Entonces, efectivamente, en donde la concentración fue mayor, la cantidad que se produjo en el mismo tiempo fue superior a la de los otros tubos de ensayo. Y el que generó menor cantidad en el mismo tiempo, es decir, el que tuvo menor velocidad de reacción, fue el recipiente 1, el que tenía la concentración más baja. Entonces nos confirma de que la concentración es proporcional a la velocidad de reacción. Entre más concentrados estén los reactivos, mayor será su velocidad. ¿Listo? Entonces esta era la segunda, bueno, la tercera ya simulación que nosotros visualizamos. Entonces voy a seguir para que podamos ver la finalización de esas reacciones químicas, que va a explotar la bombita.
Y ya, ahí se culminó la última. Ya cuando las paredes de la bomba no son capaces de resistir la presión que genera el gas que se ha producido, pues se va a explotar. Entonces acá, como había mayor número de partículas, pues explotó de primeras y de últimas este de acá, que la concentración era más baja debido a que se generó menor cantidad de gas en el mismo tiempo, ¿no? Listo. Vamos a ver la siguiente. Ya vimos la relación entre catalizadores y velocidad, ya vimos concentración y velocidad, ya vimos definición y velocidad de reacción. Esta la vamos a ver más adelante para analizar diferentes factores que se dan ahí. Esta medida de velocidad de reacción no la vamos a ver debido a que es casi lo mismo de esta. ¿Listo? Vamos a pasar con superficie y velocidad. Bien, ¿cuál era la relación entre la superficie de un sólido y la velocidad de reacción? ¿Cómo cambiaba eso? Entonces, ¿cómo cambiaba? Entre mayor superficie, ¿qué pasaba con la velocidad? Mayor superficie, mayor velocidad, correcto, Johan. Entonces, retomemos el ejemplo del pedacito de carbón. Si yo tengo un trocito de carbón así grueso, pues va a tener una velocidad menor si nosotros la comparamos con el carbón molido, que ya está en forma de polvo. Ahí, al aumentar la superficie de contacto, pues va a dejar expuesto más sitios en los que puede reaccionar el oxígeno que se encuentra en el aire. De hecho, lo que les decían en el video es que el carbono en estado polvo pues reacciona de forma explosiva. Y de hecho las explosiones son eso, son reacciones químicas que se efectúan a una gran velocidad. Lo que les dije, que a mayor superficie, mayor velocidad, ahí lo que decía Johan. Entonces acá voy a tener la misma reacción que hicimos de forma anterior. Voy a tener carbonato de calcio. El carbonato de calcio va a reaccionar con el ácido clorhídrico para producir dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono va a inflar esos globitos. Sí, a mayor superficie. A mayor superficie, mayor velocidad. Superficie de contacto, ¿no? Entonces, esperen, coloco los globitos para que podamos evidenciar eso. Entonces, voy a tener carbonato de calcio grueso, carbonato de calcio mediano y carbonato de calcio fino, que es el único de los reactivos que está en estado sólido. No, si está grueso, tiene menor superficie de contacto. Porque fijémonos en algo, para que me entiendan mejor. Les comparto acá esto. Imaginémonos el carbonato de calcio, así, que está grueso. ¿Cuáles serán las únicas partes que van a reaccionar con el carbonato de calcio? Solamente las partes exteriores. ¿Listo? Va a empezar a reaccionar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Listo. Ahora, supongamos que ese trocito de carbonato de calcio lo partí en la mitad. Van a suponer que eso es. Entonces, al partirlo, aumenté la superficie de contacto. Ya no solamente va a estar en estas superficies, sino también va a estar en esta parte de acá, en donde yo corté. Entonces, por acá también puede efectuarse la reacción química.
Y de esa misma manera, si lo sigo partiendo, pues sigo aumentando el área superficial que tiene contacto con la otra sustancia, aumentando la velocidad de reacción. Por eso es que si lo tengo en forma de polvo, pues por muchas partecitas va a efectuarse la reacción química en cuestión. ¿Listo? Bien, entonces acá pasamos nuevamente a Yenka para visualizar eso. Entonces, al cabo de 10 segundos, ¿en dónde se esperaría que se produjera mayor cantidad de dióxido de carbono en ese tiempo? Sí, fino es pulverizado, muy bien, Sergio. O fino. Lo que les decían del trigo. El trigo en estado en forma de gránulos no se considera explosivo. Sin embargo, si está fino, el trigo puede ser explosivo. Bueno, acá Gerson nos dice que es más rápido porque no tiene que disolverse. En sí, es porque si bien cuando nosotros agregamos el carbonato de calcio, en este caso al ácido clorhídrico, pues obviamente se tiene que dar primero una disolución y después se va a empezar la reacción química. O sea, ocurre de manera muy rápida ese proceso. Lo que yo les decía en el caso del Alka-Seltzer, si nosotros adicionamos una pastilla completa al Alka-Seltzer, pues se nos va a gastar más tiempo en el que se gaste por completo. Aunque ahí nos está dando una disolución, se está dando una reacción química, que son procesos contrarios. Por ejemplo, yo cuando agrego azúcar al agua es una disolución, pero cuando agrego sal al agua es una reacción química, porque la sal está rompiendo sus enlaces para formar los iones sodio y iones cloro. ¿Listo? Entonces, ¿en qué iba? Me perdí. Les estaba mencionando. Espere. Me perdí en ese pedacito. Bueno, en fin. No sé qué era lo que les iba a decir a continuación, pero esa era la idea general. ¿Listo? Bien, entonces voy a correr la simulación para que ustedes puedan evidenciar eso. Entonces, ahí y al cabo de 10 segundos la voy a pausar. Listo. Ahí pasaron 10 segundos. En donde se efectuó una mayor producción de dióxido de carbono. Ahí como lo pueden ver. En el uno, en el que venía el carbonato de calcio fino, en polvo. Entonces, aumentó la velocidad de reacción al tenerlo de esa manera. El siguiente que tenemos acá es el mediano. Acá, pues, se produjo una cantidad intermedia entre este y este de acá, y este fue la menor cantidad que se produjo en el mismo tiempo, porque el carbonato de calcio venía grueso. ¿Listo? Porque acá va a tener menor área superficial que tiene contacto con el ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces voy a dejar que corra la simulación para ver que explote las bombitas. Ahí explotó la primera.
Uy, no, eso está muy demorado. Como que no van a explotar. Miren la diferencia tan grande que hay respecto a las velocidades. No, es muy lentas. Bueno, ahí ya va a explotar la segunda. Va a tocar pausarla ahí y mirar el otro, porque ahí nos quedamos toda la clase. Bien. Entonces sigamos con el otro factor. Ya vimos superficie, nos faltaría únicamente ya temperatura. Entonces acá tengo la misma reacción química que va a ser correspondiente al carbonato de calcio con el ácido clorhídrico. Y acá voy a mantener los otros factores constantes y solamente voy a modificar temperatura. Entonces acá voy a tener un globito y por acá voy a tener otro globito. Y voy a empezar la simulación y para este caso vamos a hacer la explicación posterior a visualizar esto. ¿Listo? Entonces acá 85 grados Celsius y acá 0 grados Celsius. Y vamos a evidenciar cómo se efectúan esas reacciones químicas. Efectivamente, ahí lo que decía Edwin. El primero generó mucha mayor cantidad de dióxido de carbono en el mismo tiempo. De hecho, fue tan rápida la reacción que al cabo de unos segundos, pues ya explotó la bombita. Y acá pues explotó de manera posterior. Entonces acá Gerson dice las moléculas reaccionan más rápido por la calor. Entonces, bueno, al adicionarle calor, permitimos aumentar la temperatura y la temperatura, ¿qué fue lo que hizo el calor? ¿Qué fue lo que hace o qué efecto tiene la temperatura sobre las partículas? ¿Cuál es el efecto de la temperatura? ¿Cuál es el efecto de la temperatura? Bueno, pero en relación a las partículas, claramente aumenta la velocidad de reacción. Pero ¿qué pasa con las partículas cuando yo les suministro mayor energía proveniente del aumento de temperatura? ¿Qué es lo que pasa con las partículas? Muy bien, Johan. Entonces, aumentan su velocidad. Entonces, al moverse más rápido, permite que sus choques sean más efectivos para que se rompan y se generen nuevos enlaces. Y al romperse los enlaces con una mayor facilidad, pues va a permitir que se efectúe a una mayor velocidad de reacción. Eso fue lo que ocurrió acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si yo le subo a 500? ¿Cómo se esperaría que fuera esa velocidad de reacción frente a la de 85? Entonces este voy a dejar en 85 y este lo voy a subir a 500 de una vez. Entonces, según lo que acabamos de decir, ¿cuál se esperaría que se efectuara a una mayor velocidad? Pues entonces vamos a fijarnos. El 2. Entonces vamos a mirar al correr la simulación. Efectivamente,
se rompió el segundo a una mayor velocidad. Si nos fijamos, es casi el quíntuple de la temperatura inicial. Pero ¿por qué no cambió significativamente la velocidad con la que se produjo esa reacción química? Resulta que hay unas temperaturas que simplemente permiten efectuar la mayor cantidad de reactivo, pero si se aumenta la temperatura, puede ocurrir que la reacción se devuelva hasta la generación de los reactivos. Hay muchas reacciones que son de esa manera. ¿Listo? Y es debido a eso que el cambio no fue tan significativo. A veces la mayor temperatura no es del todo correcto porque va a afectar otras cosas. De hecho, por ejemplo, más adelante vamos a ver cómo todos los factores que afectan la velocidad de reacción se aplican en el proceso de síntesis del amoníaco. Pero ellos no incrementan de una vez la temperatura, no, ellos determinaron de forma experimental la temperatura más adecuada para favorecer la reacción química. Entonces, como nosotros pudimos ver, no siempre al aumentar la velocidad de reacción voy a permitir que se efectúe mayor cantidad del producto en cuestión. Por lo que les digo, en respuesta a lo que pregunta Edwin, de que algunas reacciones son reversibles, pero al aumentar mucho la temperatura puede darse el proceso contrario. Entonces, ahí cuando se están formando productos, a su vez los productos se están volviendo a formar los reactivos. Eso lo vamos a entender más detenidamente cuando veamos equilibrio químico. Listo. Y ya por último vamos a ver el de pólvora y explosiones. Acá vamos a tener pólvora. Es una pequeña cantidad la que adiciona acá. Pero ¿será que no puedo adicionar más? Ah, sí. Aumentemos la concentración. Listo, por ahí. Para que se vea. Exactamente, Johan. Y acá voy a aumentar la temperatura. Esperen a ver a qué temperatura me dice. Al máximo. Exactamente. Ujú, como lo enuncian ahí. Y listo. Y si se fijaron en lo que pasó, volvamos a repetir. Creo que adicioné mucha pólvora. Por eso ocurrió muy rápido. Solo le voy a añadir un poquito. 0,5 gramos, lo que dicen ahí. De hecho, les voy a compartir el audio y me asusté. Bien, fijémonos ahí nuevamente. Acá 500. Listo. Entonces ahí, si nos fijamos, esa sería la gráfica respecto al volumen que genera la explosión o bueno, la reacción de la pólvora con el oxígeno que está en el recipiente. Y esta sería la velocidad. Entonces, si nos fijamos, empezó muy cercano a cero y en un momento a otro aumentó hasta por acá, hasta producirse casi unos 40 centímetros cúbicos. Después bajó un poquito y siguió aumentando. Exactamente. Ahorita intentamos hacer eso que dice Gerson.
Pero entonces acá hay una pregunta que es esta de acá. ¿Qué sucede al gráfico cuando explota la pólvora? ¿Sube suavemente o sube bruscamente? ¿Qué fue lo que pasó? Sube bruscamente. Sube bruscamente. ¿Y por qué es eso? Porque una vez que explota aumenta la velocidad. ¿Por qué será? Tiene algo que ver con los enlaces. Sí, es lo que estamos diciendo, Gerson, porque se efectúa más rápido. Pero ¿por qué pasa eso? Bueno, entonces, una de las razones es la que dice muy bien por ahí Sergio. Al explotar, pues la concentración de oxígeno que había en el exterior, pues fue más grande que la que había al interior del Erlenmeyer, permitiendo aumentar la velocidad de la reacción. Pero hay otra razón. Esa es una de ellas, la que decía Sergio. Pero entonces, pensemos en el que cuando ocurre la explosión, hay la generación de grandes cantidades de energía y esa energía permite aumentar la velocidad de las partículas. Y al aumentar la velocidad de las partículas, hace que los enlaces sean más fáciles de romper y por lo tanto va a favorecer la velocidad de reacción, aumentándola. Aunque en esa medida el oxígeno no es un catalizador, porque el oxígeno está reaccionando con la pólvora para producir otra sustancia. Entonces no es catalizador. Catalizador es cuando no cambia. Entonces repitámoslo acá. Añadimos ahora más pólvora. A ver, pues sea Jersey. Pero ¿cuál será la máxima cantidad? Puedo seguir. Pero creo que no se deja más. Porque ahí aparentemente no, simplemente cambia como la disposición, pero sigue siendo la misma cantidad. Ah, pero acá le puedo cambiar. Ay, pero acá no me deja. Ah, sí se deja. Bueno, ahí sigue siendo lo mismo. Bueno, al menos hasta la mitad, a ver qué pasa. Bueno, ya hagámoslo ahí. A ver qué pasaría. Y a 500. Ahora sí.
No ha pasado nada. Ay, ya. Bueno, ¿y por qué creen que en ese caso la reacción fue un poco más lenta en comparación cuando teníamos una pequeña cantidad? Puede ser la falta de oxígeno. Entonces teníamos una menor cantidad de oxígeno en el recipiente. Y obviamente la temperatura debía aumentar la energía de todas las partículas que hubieran de pólvora y le llevó más tiempo. Es fastidioso con esa asistencia. Ahora hasta la una voy a pasar la asistencia por él. Vamos a esperar a que se queme toda esa pólvora de ahí. Me saca la gráfica. Pero no aumentó nada. No, ya ahorita, a la una. Oye, y no siguió ardiendo. ¿Por qué será? Listo, niños, entonces esperen un momento y les pasaría la asistencia. Ahí tenía que arder más, no sé por qué. Ah, niños, otra cosita. En biología vamos a tener encuentro asincrónico y es el tiempo para que desarrollen un cuestionario acerca de lo que hemos visto en clase. Pero está difícil. Entonces, el cuestionario se abre en el tiempo en el que comienza la clase y se cierra cuando también se termina la clase. No es libre. Bueno, con más tiempo. Claro, apenitas. Son 6 punticos sencillos. Lo acaban en menos de nada. Solo un intento. Claro, como si fuera un examen. Solo tienen un intento y ya. La recuperación. No, aparece la nota hasta cuando se finalice el tiempo. Entonces, tan pronto se acaba el tiempo, ahí ya pueden mirar la nota todos. Sí, ya voy a almorzar. Listo, niños, ahí ya le dejé la asistencia. Ah, no, no se las he colocado. Ahora sí. Ahí está la asistencia. Y recuerden que el día de mañana en clase de biología
Va a corresponder encuentro asincrónico. El cuestionario lo van a encontrar en el tercer periodo, al finalizar. Les recomiendo que antes del cuestionario pues échenle una mirada a lo que vimos la anterior clase. Ahí también está el video. No, uno. Chao, Sergio. No, lo voy a pensar. A ver.